Bueno, pues parece que ahora sí. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer, evidentemente, es agradecer a CIN la magnífica oportunidad que me está dando de volver a reencontrarme con los oftalmólogos. Como sabéis, cumplo 50 años trabajando en el mundo de la sanidad este año y por lo menos 25 me los he dedicado muy relacionados al mundo de la gestión, muy cerca de la oftalmología, del mundo de la industria farmacéutica, en el cual estuve dirigiendo, como sabéis, Allergan durante los primeros tiempos de Allergan en España. Y luego, posteriormente, pues he dirigido varias clínicas de oftalmología privadas aquí en distintos lugares de España. Y bueno, pues estaba un poco alejado ahora porque me dedico a otras cosas. Esta mañana he dado una charla precisamente sobre este tema que vamos a hablar ahora en la Asociación Española de la Calidad, de la cual soy vicepresidente. Pero la verdad es que es una oportunidad estupenda reencontrarme con vosotros, me siento feliz. Muchísimas gracias por venir. Hay muchas formas de introducir este tema, tengo 5 minutos para ello. Y de hablar, tengo pues, varias descripciones de lo que es la inteligencia artificial, tanto una en forma técnica, una forma filosófica y una forma incluso terrorífica, que aplico de vez en cuando pues, a los alumnos, a los que doy clase en distintos másteres de 2 o 3 universidades, vamos. Pero vamos, sabéis que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos para crear máquinas que presenten la misma capacidad de que el ser humano, o sea, aprender de lo que son ejemplos, experiencias, reconocer objetos, comprender y responder al lenguaje, etcétera, etcétera, pero evidentemente para realizar funciones que un ser humano podría hacer, pero evidentemente no alcanza a desarrollar con igual grado de información. La inteligencia artificial surge de la existencia, por tanto, de una gran cantidad de datos y del desarrollo de los sistemas informáticos capaces de procesar dicha información de forma veloz y exacta, cosa que no existía hasta hace relativamente poco. Hoy tenemos la ocasión de ver un sistema que funciona bastante bien. El inventor del término, porque el inventor del término fue un señor en el año 54 de la Universidad de Harvard llamado Minsky, y que inventor, por lo menos empezó a publicar cosas con esta denominación, pertenecía, y es importante, pertenecía a una religión, que es la religión transhumanista, porque ellos consideraban prácticamente el datismo, o sea, el exceso de datos, pues lo consideraban una religión, prácticamente. Y ellos decían que no rinden culto a ningún dios, que solo adoran a los datos, y que la libertad de información era el mandamiento supremo para esta religión, los algoritmos, sus sagradas escrituras, y la inteligencia artificial, el sumo sacerdote. El datismo es una visión del mundo que considera los datos, por tanto, como una sustancia fundamental de la realidad y se aplica a la inteligencia artificial, con sistemas diseñados para recopilar y analizar grandes masas de datos, grandes cantidades de datos, e identificar patrones y hacer predicciones. Bien sabéis que los algoritmos de aprendizaje automático pueden reconocer objetos en imágenes y diagnosticar enfermedades si se entrenan con conjuntos de datos grandes. Cuanto más información esté disponible, evidentemente el resultado va a ser mejor de los algoritmos, a nivel de predicciones. Según los datistas y muchos científicos, en los próximos años la inteligencia artificial será capaz de desarrollar algoritmos tan complejos como los del cerebro humano, y como es lógico, sin las limitaciones biológicas que tiene el hardware humano. Recomiendo muy sinceramente leer un libro que acaba de publicarse hace 15 días o por ahí, y que está hecho por un señor, un ingeniero que se llama Omar Hatam-Med, que aunque no lo creáis es español y granadino, y que con 55 años en este momento es un muy reconocido experto mundial en inteligencia artificial, está entre la élite de la gente que habla con conciencia y con seriedad del tema, y asesora a Naciones Unidas y a la NASA, y la ha nombrado la NASA jefe recientemente de inteligencia artificial del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de Maryland, en Estados Unidos, lógicamente. Y aunque buena parte de su trabajo consiste en aprovechar lo que nos ofrece esta tecnología para idear nuevas aplicaciones, él pone tanto empeño en difundir sus beneficios como en alertar del lado oscuro de la IA, que evidentemente también lo tiene, y de los dilemas éticos de privacidad y de seguridad sin precedentes que plantea. Sabéis que tiene todavía muchos problemas, los problemas que tiene sobre todo en el lado oscuro vienen derivados de que la legislación va por detrás, evidentemente, de la práctica, y además va bastante por detrás. Esta mañana también he asistido a un foro que hablaba de esto. El libro se llama, por si lo queréis, se llama Esta vez es diferente, cuando la inteligencia trascienda a la humanidad. Es de Editorial Deusto, y yo evidentemente no tengo ningún beneficio de ello, me da exactamente igual. Él dice que vamos a pasar ya a la siguiente fase de la IA, que es la generativa, en la cual nos va a obligar a cambiar.
la filosofía que tiene que hacer la persona que se dedica a la inteligencia artificial es analizar sobre todo, ser propicios al cambio. Inicia el libro con una cita de Einstein en el cual dice que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Y él que condensa realmente lo que estoy diciendo de que hay que ser fundamental para adaptarnos a lo que viene. Porque evidentemente llega a la conclusión de que la inteligencia artificial, todo lo que se dice, no te va nunca a quitar el trabajo, nunca. Pero evidentemente te lo puede quitar la gente que no sabe manejar la inteligencia artificial. O sea, que te lo va a quitar la gente que sabe, pero no a la inteligencia artificial. Y en este marco es donde nos encontramos hoy, en esta reunión, pues un marco que, como sabéis, hay un grupo de profesionales de la oftalmología francamente notables, que además pues ya tienen muchas experiencias en inteligencia artificial y van a exponer durante 5 minutos cada uno de ellos la práctica que están haciendo, y yo creo que va a ser bastante formativo. Posteriormente, después, haremos un debate que espero que sea del buen resultado para todos. Sin más dilación, pues paso a dar la palabra al director de esta reunión, que es el doctor Félix Armada. ¿Qué queréis que os diga de Félix Armada? Realmente no hay mucho que presentar. Es el jefe del servicio de oftalmología del Hospital Universitario La Paz y persona, como sabéis, de gran prestigio en vuestro campo. Cuando quiera, Félix. Gracias, José María. Bueno, quizá lo primero que teníamos que hablar es por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos esta tarde aquí? Pues un día hablando con Fran, y tengo que dar las gracias, y con José María, tengo que dar las gracias a José María, a Fran y a todo su equipo por el apoyo que siempre tenemos, siempre están ahí detrás. Bueno, pues hablando con ellos, digo, deberíamos de hacer una reunión para hablar de inteligencia artificial, pero práctica. Porque hasta ahora estamos inteligencia artificial, y esto, ¿dónde lo usamos? ¿Cómo lo usamos? Bueno, pues si hacemos una reunión y ponemos en claro en nuestro día a día cómo la podemos ya incorporar, cómo la podemos introducir y cómo podemos utilizarla como una herramienta para en aquí o allá y empezar a utilizarla, ¿no? Bueno, pues esto fue así como empezó esta aventura, ¿no? Pues yo creo que fue en el año 23, en febrero más o menos, ¿no? Más o menos febrero, que un día pensando el problema que teníamos después de la pandemia, que las listas de espera no digo ya que se fueran exponenciales, es que eran inabarcables, porque 3 meses con todo cerrado y luego una asistencia limitada por salas de espera que solo nos permitía atender a un 30% de los pacientes, pues aquello fue. Digo, ¿y cómo podemos usar algo para que esto sea mejor, más dinámico y podamos tener una herramienta que nos ayude? Pues un día aparece el representante de Mona por ahí por el despacho y me dice, mira, tengo una máquina que con una foto la subimos a la nube y nos dice los pacientes diabéticos y que si es diabético o si no es diabético. Y yo digo, bueno, yo con esto no hago nada, porque los diabéticos ya sé y el sistema que tengo pues ya me llega muy bien los diabéticos, ¿no? Y mirando en una página, podemos poner la presentación, viendo, bueno, esto es una reflexión a modo lo mismo que la lista de espera originada por la pandemia, ¿no? Lo que se nos viene encima, mirar en el año 50, ¿dónde está el pico máximo de la curva poblacional? En los 70 años, 70, 80. Esto es una realidad, esto nos va a pasar. O sea, lo que nos está ocurriendo en estos años es que la población está envejeciendo una barbaridad, los médicos del baby boom se están jubilando y nos estamos encontrando que no tenemos médicos para poder cubrir las bajas normales, ya nos vamos a las maternales, porque las otras es imposible, y además con una presión en cuanto a edad infinita, ¿no? Bueno, pues esto se añade al otro problema. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, pues hay una página web donde están las startups de oftalmología, y en una de ellas encontré lo que es el Mikayaki, ¿no? Que es la empresa esta que todo el mundo piensa que es japonesa, pero no es japonesa, es que un socio es Miki y el otro es Yaki, entonces, pero son paisanos europeos, no son, el capital es israelita y es una máquina suizo-francesa, ¿no? Bueno, y vi lo que daba y vi lo que tenía y digo, esto puede ser una solución. Y bueno, pues hablando con José María, pues nos fuimos a París a ver la máquina.
Allí la tenían en una clínica de miopía pequeñita y digo, esto tiene un potencial tremendo porque esto lo metemos en La Paz, que se coma todo lo que hay allí esperando y verás lo que hacemos con ella, ¿no? Y bueno, pues la conseguimos traer a La Paz, estuvo en mayo y en mayo la tuvimos funcionando. Y bueno, luego llegas a la realidad del día a día en un hospital público, ¿no? Esto es un poco lo que es la máquina, que yo creo que ya la habéis visto, el desarrollo que tuvo en los años. Es una idea brillante porque lo que hace es un carrusel de máquinas que están conectados con un software que las vincula, que te habla, que va cambiando de una a otra, entonces hace que la exploración sea muy rápida. Pues nos la trajimos a La Paz y en La Paz la tuvimos funcionando más o menos un mes y bueno, pues nos encontramos con los problemas, como decía, de la pública. ¿Qué problemas puede haber en un hospital como el nuestro? Pues el personal, ¿no? Yo puedo poner una máquina maravillosa que vale miles de millones de pesetas, pero como no tenga un personal que me la maneje, no hacemos nada, ¿no? Entonces pregunté a los ópticos, 11 ópticos tenemos en el servicio, ¿cuántos estáis dispuestos a entrar en este proyecto y trabajar en ello? Porque el óptico es una figura muy importante. ¿Cuántos pensáis que me dijeron yo voy a esto? 0. Adjuntos. Ahí ya tuve 5, menos mal, si no hubiera sido un problema. 5 adjuntos. Entonces, claro, el sistema era inviable. Es decir, poner la máquina sin personal para poder manejarla y poderla incluir dentro del sistema. Entonces, hablando con José María, digo, bueno, me dice, pues lo vamos a hacer con pago por servicio. Te ponemos la máquina, te ponemos el óptico y te ponemos lo que haya que poner y cobramos por paciente. Digo, perfecto, porque así me olvido de que si se rompe o no se rompe, si el óptico se va al sindicato, si tiene gripe o cualquier cosa. Y así es como empezamos a funcionar, ¿no? Se hizo un concurso, tengo que decir que el hospital respondió fenomenal, es decir, tiempo récord, lo que es la función pública y todos los concursos públicos son muy lentos y aquí en un verano, en un mes de agosto, julio-agosto, estaba ya diseñado y bueno, empezamos en diciembre porque hubo que encajar todo lo demás, que eso lo vamos a ver ahora ya en la letra pequeña, ¿no? ¿Cuál es la idea que tengo yo para esta máquina? Más o menos unos 21.000 pacientes es lo que nos estaba llegando de atención primaria al servicio. Eso nos hace un atasco que llega un momento en que no tenemos salas, no tenemos médicos, no tenemos posibilidades de manejar ni ampliar, ¿eh? ¿Qué pasa si yo meto un sistema de exploración completo? Lo único que le falta a esta máquina es la retina periférica. Todo lo demás te lo hace. Que cuando el médico de familia me manda aquí, me lo filtra y lo que me va a llegar aquí ya está filtrado. Con lo cual, en lugar del 100% de los pacientes al oftalmólogo de zona, que es el sistema clásico que llevamos, pues no sé, 50, 60 años, ¿no? El médico de familia te lo manda al oftalmólogo de zona y ahí es donde está el invento. Pero si en medio metemos una máquina que está potenciada por la inteligencia artificial, pues vamos a poder hacer un cribado. Y esa fue la idea con la que hemos estado trabajando. Bueno, hay que evitar algunas patologías que lógicamente la máquina no va a poder sacarnos adelante, ¿no? Bueno, pues el diseño de todo el conjunto es muy amplio y una de las cosas que hicimos fue un congreso, un simposium con los médicos de familia. Digo, bueno, pues vendrán los 30 o 40 que tenemos en el área y con eso les explicaremos un poco qué es lo que nos tienen que derivar y qué no, ¿no? Esta patología, pues lógicamente la hemos sacado de lo que es los pacientes que nos derivan, ¿no? Hemos cogido desde los 18 hasta los 80 años, porque de ahí para arriba la movilidad es peor y siempre lentece, y luego algunas patologías como esta que las hemos sacado. Bueno, pues para explicar esto, básicamente, y luego lo adornamos con lo que es la urgencia de oftalmología, lo que es la conjuntivitis, tal. 160 médicos de familia se apuntaron aquel día, un martes. Aquello fue, yo digo, esto... O sea, un interés bárbaro, ¿eh? Y tuvimos unas jornadas en La Paz fantásticas con atención primaria para explicarles todo el proyecto. ¿Y qué nos cuenta la máquina? ¿Qué hace? Bueno, pues lo primero que tiene es una parte de anamnesis que ahora estamos trabajando
ahora mismo se hace allí en el momento, el paciente llega y se le hacen las preguntas, pero estamos trabajando para que se haga con una app desde casa, es decir, que el paciente se pueda meter, pueda ya contestar el formulario y eso vaya linkado luego a la máquina. Agudeza visual se toma desde fuera, porque la máquina no tenía agudeza visual, pero se puede introducir el dato, entonces el óptico toma la agudeza visual. Lo que sí hace la máquina es la refractometría, o sea, te hace refractometría, te mide las gafas y por la edad, y entonces, bueno, pues luego te da las gafas que tiene el paciente. Bueno, estas son preguntas de anamnesis. Y luego la exploración inicial, pues incluye hasta un test de Amsler. Nosotros el test de Amsler no lo hacemos porque directamente hacemos todo lo que es la exploración. Tú lo puedes configurar y estamos trabajando con la empresa para adaptarlo. Al principio, por ejemplo, pues no tenía células ganglionares, ahora tiene células ganglionares. El nervio óptico para ellos no era prioritario. Recordar que lo diseñan para una clínica de miopía, donde lo más importante es la refractiva y para enganchar al paciente por ahí. Es un poco la idea que tienen los diseñadores, ¿no? Aquí tenemos lo que es la agudeza visual, la anamnesis, y luego nos da el análisis del Lensmeter, o sea, de las gafas del paciente, y la predicción de gafas en función de la edad, porque se le mete la edad del paciente, el sexo, y entonces nos da la predicción en función de visión de lejos y visión de cerca. Hace también un test de aberrometría. Yo esto lo quitaría, porque a nosotros mucho no nos hace falta, pero bueno, está incluido. Y nos da, cuando vemos en el texto esto, es la información de inteligencia artificial, en este caso la calidad de agudeza visual, si es alta o si es media, según la exploración que ha hecho de aberrometría. Nos hace una foto de polo anterior, con lo cual, bueno, pues vemos los párpados, si tiene alguna lesión, lo que es la cámara anterior, y nos da por inteligencia artificial lo que es la superficie, si hay alguna alteración a nivel de superficie. Bueno, luego nos hace lo que es una paquimetría, lo que nos hace un análisis del epitelio, y nos da un test por inteligencia artificial el riesgo que tiene el paciente de tener un queratocono, bajo, medio o alto. Y es efectivo, o sea, hemos pillado queratoconos en gente joven con esta exploración. Y aquí igual, un mapa topográfico. Nos hace una OCT de lo que es la córnea para detectar leucomas corneales, y la versión que hay ahora, que desde que monté la presentación ahora ha cambiado ya, ahora te permite al oftalmólogo que luego lo revisa meterte en la máquina y ver la OCT dinámica, no solamente los cortes, sino todo lo que es la OCT de la córnea, con lo cual si hay una zona que tienes duda la puedes ver. Y luego te hace lo que es la cámara anterior y te da, que se ve muy mal porque hay mucha luz en la sala, pero aquí se ve perfectamente la distancia, el ángulo que tiene y el riesgo de glaucoma agudo por una cámara anterior estrecha, también en bajo en este caso. Esto me parece tremendamente útil porque hasta ahora lo hemos hecho a ojo en las consultas normales y con esto pues Luego te hace lo que es una transiluminación y te hace lo que es densidades de cristalino, y con esto, bueno, y luego te hace también una toma de presión ocular y te da el riesgo de tener la tensión alterada por inteligencia artificial, y también lo que es la catarata en función de la transparencia y las densidades. Yo, para mí, infradiagnostica un poco la catarata. Te hace una retinografía y te da patología en función de la retinografía, también por inteligencia artificial, que eso es lo que nos hacía Mona en aquel momento. Luego te hace una OCT de mácula y una OCT de alta calidad. Te hace lo que es células ganglionares y te da diagnóstico por inteligencia artificial en función de la OCT que ha hecho de mácula. Bueno, aquí tenemos las células ganglionares, estos son los mapas, y te da el diagnóstico de glaucoma en función de fibras y de células ganglionares. También el nervio óptico, te analiza el nervio óptico y te da riesgo de glaucoma en función, y patología del nervio óptico en función de la OCT que tiene. Y luego tiene distintos software de inteligencia artificial que van pues desde por glaucoma hasta en retina decirte la patología que tiene y señalarte pues si es una membrana neovascular o si es una drusa, o bueno, pues tiene dos bases de datos, una el iCheck App
y la otra, que es la más conocida, que es la de Altris, ¿no? Que va por colorimetría y por densidades. Trabaja con las dos y es configurable. Tú puedes contratar una parte o contratar... Bien. Y luego él te hace un informe completo, que edita un PDF para poder manejar el PDF como te interese. Bueno, los primeros 1.600, 1.700 pacientes, esto es un poco el resultado que obtuvimos. Lo que es alta o al médico de atención primaria, es decir, que paciente que, pues ya no tienes que verlo, pues un 45%. Es decir, que hay prácticamente la mitad de los pacientes nos las vamos a quitar de encima de todo lo que nos mandaba atención primaria. 36,2 sí va al ambulatorio, es decir, del 100% que llegaba antes nos va a llevar un 35, un 36%, con lo cual esto nos va a obligar a dimensionar el ambulatorio, que hasta ahora pues lo tenemos con todo el mundo yendo al ambulatorio, nadie quiere ir al ambulatorio, 35 pacientes, bueno, pues esto nos va a cambiar la vida. Y luego el resto ya especialidades. Aquí tenemos un poco los porcentajes: córnea un 2,2, 2,3, retina un 2, cataratas es lo que más, pues entre un 10 y un 13%, y van directos a la sección, es decir, ya no van al médico al oftalmólogo de zona, sino ya van directos a la sección, con lo cual hacemos un puente que realmente era la única manera de saltar todo el tema, ¿no? ¿Y cómo encajamos todo esto? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, una vez que ya nos han dado el informe y tenemos pues agendas diseñadas, que ya hemos diseñado agendas especiales, hemos hablado con los de familia, nos mandan determinados pacientes y vamos citando y vamos haciendo. Bien, pues una de las condiciones que puso el hospital es que un oftalmólogo del servicio lo revisara. El final de esto va a ser cuando el propio óptico que está haciendo la prueba decide lo que hace. Y de hecho hemos tenido casos que el óptico ha mandado a la urgencia a pacientes, Una neuritis óptica la mandó directamente, o sea, el óptico que está entrenado y conoce sabe lo que tiene que hacer. Es como el filtro de la urgencia del hospital, que en lugar de haber un médico hay una enfermera y nadie se rasga las vestiduras. Pues aquí serán los ópticos. Pero de momento tenemos un oftalmólogo y tenemos un equipo que hemos formado, esto es un poco también pues para los que lo van a diseñar, ¿no? Con un portátil en remoto, desde casa, se conecta a la máquina, se conecta a HCIS y a todo el sistema informático del hospital, a Forum, que es el sistema que tenemos de imagen, para pacientes antiguos poder comprobar que tenía el paciente o imágenes anteriores, y los nuevos, pues. Y con eso, y en la prueba se puede meter, y como decía, puede meter y ver el OCT corneal, puede ver la OCT de la retina arriba abajo, y con eso emite un informe, tenemos una plantilla, rellena la plantilla, ese informe se sube a la historia clínica y se sube a Horus para que el paciente en el móvil lo pueda tener en la carpeta del ciudadano y pueda ver ese informe. Si hay que generar alguna cita, lo hace en HCIS y lo hace en la carpeta del ciudadano, de tal forma que el paciente... Hemos establecido unos 10 días máximo para que el paciente tenga el informe, por la organización que tenemos. Y bueno, pues de esa manera es tremendamente ágil. El paciente luego... O sea, la letra pequeña es muy compleja, porque ¿de dónde sacar los pacientes que se ven al principio? Ni muy cerca porque te quedas sin pacientes para las consultas del día a día, ni muy lejos porque es un agravio contra los que estaban esperando. ¿Qué haces con los pacientes que detectas patología o que los mandas al oftalmólogo? No van a empezar de nuevo, entonces hay que dejar unos huecos para que los vean. Los de las agendas de las especialidades igual, o sea, tiene mucha miga para que luego sea ágil la llegada y no se tiren otra vez 6 meses esperando a que los vean, ¿no? Pues todo ese trabajo lo hicimos para que, bueno, pues, ¿cuándo va a estar funcionando? Cuando tengamos los 14.000 pacientes año que hemos solicitado, porque ahí ya haces una rueda constante y eso constante va disminuyendo toda la lista de espera que tenemos. Ahora la tenemos bastante parada. Cuando empezamos con esto estábamos en mayo del 25, en abril, y estamos por ahí, mayo-abril del 25. Bueno, pues... ¿qué es lo que buscamos con esta modificación de flujos? Pues una disminución de la presión asistencial de los ambulatorios, la eliminación del circuito de pacientes sin patología, ese 45% que te mandan porque me lo quito encima, se lo mando al oftalmólogo y ya está. Va a democratizar la exploración. Tener en cuenta que no es lo mismo el paciente que va a Colmenar Viejo que el que se ve en Bravo Murillo. En Colmenar no hay OCT. Es tomar la tensión, verlo y ya. Aquí son todos iguales.
ya sea el que vive en un lado como el que vive en otro, todos van con la misma exploración. Y no depende de que el oftalmólogo ese día es que voy a tomar la tensión, que estoy cansado, no me apetece. No, van todos igual. Disminuye los tiempos de asistencia, como hemos visto, y nos va a permitir reajustar la labor asistencial de los profesionales. Todo eso que no quieren ir al ambulatorio, ahora vamos a tener menos presión y vamos a poder liberarlos y llevarlos a las especialidades donde ellos trabajan realmente. Con lo cual, al final, satisface más la labor del profesional y lo que va a tener es patología. ¿Nos va a quitar trabajo a los médicos? No, nos va a dar más trabajo. Porque si estamos llegando a un 30% de la población, vamos a llegar a un 80 o un 90 y vamos a sacar toda la patología. Con lo cual lo vamos a tener más trabajo, no menos. Más trabajo específico, o sea, más trabajo del que nos gusta. Bueno, nos permite optimizar la derivación de los pacientes a la especialidad y nos da una mejor atención a los pacientes más rápida y más especializada, que al final es por lo que estamos aquí, no estamos por otra cosa. Y muchas gracias. Esto es el proyecto que hemos tenido. Gracias, Félix. Tiene ahora la palabra don José Manuel Narciso, que es ingeniero experto en inteligencia artificial y CEO de BioOnline, que nos va a hablar sobre el valor de los datos en la inteligencia artificial. Gracias a Fran y a su equipo por darnos la oportunidad también de venir y contar un poco algunos casos prácticos, como decía Félix, pues de cosas que se están haciendo ya con inteligencia artificial en el ámbito de la salud, que o bien están en fase de implantación o bien están en fase de diseño. Y mi idea era dar como una vista más de pájaro acerca de dos cuestiones. Una, de casos de uso que se están empezando a aplicar en el mundo de la salud. Hay de muchas clases, ahora lo veremos. Y otra, de los riesgos que entraña el uso de inteligencia artificial en la salud. Pueden parecer cosas muy generales, pero veréis que son temas bastante prácticos y concretos. Entonces, si puedes, Marta, por favor. Yo mismo. Vale, nosotros vemos la aplicación de inteligencia artificial en salud desde 3 puntos de vista. Vemos que hay 3 ámbitos donde se está empezando a aplicar. El primero es ayudar en la interface con profesionales, que seréis vosotros, para una serie de casos de uso. El segundo consiste en ser una herramienta bastante potente también para ofrecer una interface a lo que son los pacientes y el público en general. Y el tercer ámbito es el ámbito de la biomedicina, de la generación de fármacos, la investigación, etc. Entonces, dentro de lo que es el interface de profesionales, pues hay una serie de casos de uso que se están poniendo en marcha ya. El primero de ellos es la extracción de la información que normalmente está contenida en los historiales médicos. En los historiales médicos de cualquier centro sanitario, tanto si es una pequeña clínica como si es un gran hospital, normalmente el sistema de información permite introducir información tabulada, pero también es verdad que luego los doctores introducen la información como les parece que deben introducirla. Muchas veces escriben textos. Pues a este paciente le hemos hecho una revisión de tal y a lo mejor tendría que estar registrando eso de una forma más tabulada porque su sistema está preparado para ello. Pero por la razón que sea, pues no lo hace. Entonces, hay una parte donde la inteligencia artificial puede, ahora veremos un ejemplo de esto, donde puede ayudar, que es la extracción, el análisis, la interpretación de esa información y la estructuración en una base de datos para luego poder sacarle partido. Eso es un primer tipo de caso de uso que ya se está poniendo en práctica. Obviamente los temas de diagnóstico, ahora casi todos los profesionales estáis acostumbrados a que ya existe el diagnóstico a partir de imágenes. Eso es una realidad. En ciertas enfermedades eso está muy avanzado, pues hoy en día sabéis más de eso vosotros que yo. Pero tened en cuenta que se está empezando a realizar diagnóstico no solo en base a imágenes, sino en base a mucha otra información que hay disponible de los pacientes, que complementa la información de las imágenes. Lo mismo a nivel de tratamiento. A nivel de tratamiento, la inteligencia artificial está empezando a ser una ayuda para el doctor que tiene que decidir entre una serie de posibles tratamientos para un paciente que tiene un determinado diagnóstico, cuando sabe que no todos los tratamientos pueden funcionar igual de bien para ese paciente a nivel de curación o a nivel de efectos adversos. Aquí está siendo también una ayuda a la inteligencia artificial. Temas de prevención.
Temas de prevención son especialmente importantes en salud pública, ¿vale? El hecho de poder decir, oye, podemos identificar, la inteligencia artificial está pudiendo ayudar a identificar pacientes que tienen una probabilidad muy elevada de contraer una enfermedad en un futuro más o menos próximo. Veremos también algún ejemplo, ¿vale? O temas de pronóstico, personalizar el pronóstico. No basar el pronóstico en temas estadísticos, ¿no? Este señor tiene tal enfermedad, pues la estadística me dice que el pronóstico es este. Bueno, ese paciente tiene unas características concretas y está en un entorno concreto y eso se puede personalizar, ese pronóstico. A nivel de interface de pacientes, hay también muchas utilidades que están empezando a ponerse en práctica hoy. La respuesta a preguntas del paciente, tanto de temas más genéricos o temas que pueden afectar a una enfermedad del paciente, o temas de chequeo de síntomas, oye, me ocurre esto, ayúdame, dime qué debería hacer. Temas de cuidado asistencial, esto está bastante extendido ya en algunos centros sanitarios, que la inteligencia artificial ayude al paciente a tener en cuenta aspectos de su cuidado, de su tratamiento, etcétera. Temas de prevención, a nivel de recomendaciones que puede dar la inteligencia artificial al paciente para intentar evitar que caiga en una determinada enfermedad o patología. Y obviamente a nivel de salud pública, cuando tenemos casos como la pandemia o las pandemias, donde la inteligencia artificial puede ayudar mucho en la detección de focos, la comunicación de medidas, etcétera, ¿no? Y en temas de biomedicina, pues básicamente lo que vemos es una aplicación en 3 tipos de casos de uso: el descubrimiento de fármacos, trabajando con información a nivel molecular, la aceleración de ensayos clínicos por la vía, sobre todo, de acelerar las últimas fases de ensayo que implican la prueba en personas y que a veces son complicadas, o son más que complicadas, son largas de hacer, porque hay que encontrar la base suficiente de pacientes que participen en el ensayo, y eso, esta es un área donde la inteligencia artificial puede ayudar mucho a acelerar este proceso. Y por último, en el conocimiento general de las enfermedades, que los médicos debéis de tener porque forma parte de vuestra profesión, ¿vale? Con todo este panorama, esto supone una serie de casos de uso que se están ya aplicando, ¿vale? En mayor o menor medida. La visión que tenemos nosotros de la inteligencia artificial es como un sistema que pueda dar respuesta interactiva a profesionales, a pacientes o a investigadores, que sea un sistema de ayuda a la decisión y que en algunos casos donde la precisión sea muy grande se pueda llegar a automatizar algunas cuestiones. Pero en general lo vemos hoy por hoy como un sistema de ayuda a la decisión, ¿vale? Por poner algunos ejemplos de lo que comentábamos, esto es un caso real de una extracción de información, de una anamnesis de un servicio de oftalmología, bueno, pues de hace un año aproximadamente. Si os fijáis, hay como 3 recuadros, uno azul, uno rojo y uno verde, y lo que hace la inteligencia artificial en este caso es, fijaos, en el cuadrado azul, me voy a apartar del micrófono un poco, me decís, si no se me escucha bien, me decís. Esta primera parte corresponde al recuadro azul. Lo que está diciendo la inteligencia artificial es, en la posición 68 y con una longitud de 8 caracteres, he encontrado un texto que pone revisión. Lo estoy categorizando como examination name, es decir, esto para mí es una prueba diagnóstica con un nivel de confianza del 0,98. ¿Vale? El segundo cuadradito, el rojo, se corresponde a este output de la inteligencia artificial, que dice, en la posición 86 y con una longitud de 20 caracteres, he encontrado un texto que pone no leer con claridad. Para mí eso es un síntoma, lo categorizo como síntoma, con un nivel de confianza del 0,96. Y el cuadradito verde es esta parte de aquí, donde la inteligencia artificial dice, en la posición 166 y con longitud 4 caracteres, he encontrado un texto que pone RMC, que categorizo como síntoma, con un nivel de confianza del 0,96 y que además cualifico con una característica de asertividad negativa, certeza negativa, porque ha encontrado el, pues eso, no es real, ¿vale? Esto es un ejemplo real, para lo que sirve. Bueno, digamos que la inteligencia artificial es capaz de analizar entidades. Entidades son síntomas, enfermedades, fármacos, pruebas médicas, etc.
es capaz de establecer relaciones entre ellas, es capaz de establecer aserciones sobre esas entidades, sobre todo las de certeza son muy importantes, porque no es lo mismo decir tiene glaucoma que decir no tiene glaucoma, claro, cambia mucho, y se basan en repositorios de ontología médica y en información más o menos estandarizada. ¿Para qué sirve esto? Pues para muchas cosas, sobre todo para poder cuantificar situaciones. Para poder, ¿se oye bien? Para poder cuantificar situaciones en un centro hospitalario, en un centro de salud, ¿cuántos pacientes tenemos con estas características, que cumplen estas condiciones? ¿Vale? Esa pregunta tan simple hoy en día a veces es muy difícil de contestar en función de cuál sea la pregunta. Sirve también para monitorizar pacientes. Oye, yo quiero hacer un seguimiento de los pacientes que tienen estas condiciones, ¿vale? Tengo que tenerlos identificados y seguidos. Sirve también para identificar pacientes que pueden participar en ensayos clínicos, ¿vale? Ese tipo de usos están pensados para que los doctores puedan dirigir un poco su actividad y tener controlado lo que quieren controlar. Pero además hay un uso muy importante. Toda esa información que se extrae de los textos y se mete en bases de datos es una información que sirve de input para los algoritmos de inteligencia artificial que van a ser aplicados luego a los tipos de casos de uso que estábamos comentando, ¿vale? Entonces esto sería un ejemplo del primero. A nivel de tratamiento, diagnóstico y prevención hay muchos ejemplos, ¿no? Pero si nos centramos en tratamiento, por ejemplo, el objetivo es decir, yo tengo un paciente diagnosticado, tengo varios posibles tratamientos y quiero que la inteligencia artificial me dé una recomendación, me ayude, ¿vale? Me ayude en términos de una probabilidad de curación y una probabilidad de efectos o de acontecimientos adversos o incluso de coste, ¿vale? Ejemplos a los que está empezando a aplicar: la decisión de adoptar nichos terapéuticos para determinados pacientes, sobre fármacos no aprobados, cirugía ocular, ¿vale? Es decir, si hago esta operación a este paciente, ¿va a quedar bien o no va a quedar bien? ¿Qué probabilidad hay de que quede bien? Entre estas posibilidades que tengo, ¿cuál es la que me recomendaría el sistema? Luego, el médico tendrá que decidir a la vista de esa probabilidad de cura, esa probabilidad de efecto adverso, pero tendrá el sistema de ayuda. A nivel de diagnóstico, el objetivo es identificar el diagnóstico de forma lo más precoz posible. Ya estamos muy acostumbrados a que hay un diagnóstico por imagen bastante potente, pero se puede hacer también diagnóstico basándose en todo el resto de información de un paciente. La información de un paciente, cuando se analiza, se ve que es una información, ahora lo veremos, multimodal. Eso es uno de los retos que tenemos. Hay información de imagen, de vídeo, de series temporales, de electrocardiogramas, de analíticas, de texto escrito por los doctores. Hay mucha información. Entonces, con toda esa información se pueden hacer diagnósticos también. Ejemplos: bacterias multiresistentes, ¿vale? Es algo que se está empezando a trabajar ya. ¿Qué probabilidad hay de que un paciente que no me está respondiendo a estos antibióticos tenga una bacteria, esté infectado con una bacteria multiresistente? Quiero saberlo para ver si le administro o no un antibiótico reservado o si lo desescalo, si ya se lo ha administrado. O en oftalmología pediátrica, ¿no? Donde a veces el niño pequeño no es capaz de responder a lo que se le pregunta y la inteligencia artificial ayuda a detectar patologías. A nivel prevención, el objetivo es identificar una probabilidad de que un paciente contraiga una enfermedad en el futuro. Eso puede ser un tema de muy corto plazo, como una complicación posoperatoria. Eso ya se está trabajando, es muy habitual. Acabo de operar a este paciente, ha salido de una cirugía abdominal oncológica y yo quiero saber la probabilidad de que me reingrese en los próximos días, ¿vale? Eso es un tema de muy corto plazo. O temas de más largo plazo, ¿vale? Yo quiero saber la probabilidad para este paciente de padecer un desprendimiento de retina en los próximos 6 meses o desarrollar una diabetes en los próximos 12. El objetivo aquí es la anticipación siempre. La anticipación, es decir, no esperar a que el paciente enferme, sino que cuando la inteligencia artificial nos ayude diciendo: ojo, que tienes aquí una serie de pacientes con una probabilidad muy alta de que les va a pasar esto. Eso no va a acertar nunca al 100%, pero si acierta un porcentaje muy alto,
el servicio hará bien en revisar esos pacientes y tomar medidas preventivas para que eso no llegue a ocurrir, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poco de los retos. Para nosotros hay 4 retos, porque todo esto está muy bien y tiene mucho potencial y está empezando a hacerse. Pero tiene una serie de retos que son importantes y que hay que salvar. El primer reto es que toda la información de salud que hay de los pacientes es multimodal. Multimodal es lo que estábamos diciendo ahora. Actualmente hay algoritmos que funcionan muy bien con imágenes, hay algoritmos que funcionan muy bien con información estructurada, otros que analizan muy bien las series temporales, pero eso lo que ocasiona es un conocimiento muy disperso del paciente, ¿vale? Entonces ese conocimiento, el reto aquí es aunarlo, aprovechar esa multimodalidad, diseñar una estrategia de fusionar datos y pegarle los datos no solo a un paciente. Aquí además tenemos el problema añadido de que hay muchas escalas. O sea, le podemos pegar datos desde la molécula al gen, al tejido, al órgano, al paciente o a la población. Entonces, es un reto bastante que no se da en otros sectores, bastante grande, el diseñar estrategias que nos permitan aprovechar y pegar a un solo paciente toda esa información. El segundo tiene que ver con la explicabilidad. La explicabilidad entendida como por qué este algoritmo está prediciendo lo que está prediciendo. El problema que hay con los algoritmos de inteligencia artificial en general es que no están diseñados para que nadie entienda por qué hacen las predicciones que hacen, ¿vale? De hecho, normalmente el diseño de los algoritmos trata de olvidarse de lo que es entendible y busca otro tipo de factores que no son entendibles, ¿vale? Porque eso funciona muy bien para la predicción. Sí, acorto ya, sí. Vale, pues aquí el reto es poder incluir la explicabilidad en el diseño, entre otras cosas porque es obligatorio, porque la GDPR obliga a que los algoritmos de inteligencia artificial que se apliquen en salud sean explicables. Y luego hay 2 retos más, el legal y ético y la extrapolación. El legal y ético, ya ha hablado antes José María de ello. El reto es garantizar la seguridad, la privacidad y la equidad. La equidad es muy importante. A los algoritmos se les puede meter un sesgo y eso, pues, en fin, es un problema que hay que vigilar. Y luego la extrapolación. La extrapolación significa que normalmente va a ser necesario generar muchos casos de uso y hacerlo a gran velocidad, porque cada tarea específica requiere de un caso de uso. Es decir, si queremos hacer un diagnóstico o cómo diagnosticar mejor tal enfermedad, necesitamos un algoritmo que lo haga. Si es otra enfermedad, necesitamos otro algoritmo. Incluso eso puede diferir por hospitales. A lo mejor el diagnóstico no es el mismo en un hospital que en otro porque el entorno es diferente y en tal hospital hay unas condiciones determinadas que no se dan en otro. Entonces, el número de casos de uso que ya estamos viendo que hay que generar es de miles o decenas de miles. Y hoy por hoy un caso de uso cuesta más de un año de generar. Entonces, si tenemos que generar 1000 y cada uno nos cuesta un año, pues ya hacéis el cálculo. Ese es un reto muy importante, ¿vale? Aquí el reto es adoptar nuevos paradigmas que se están utilizando en otros ámbitos, como el ámbito del lenguaje o el ámbito de las ventas, para resolver de otra manera los casos de uso en sanidad, ¿vale? Eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias, José Manuel. Seguidamente, y por favor ajustaros lo más posible a los 5 minutos que está en el programa. Ya sé que es una utopía, pero bueno, por lo menos intentarlo. El doctor Juan Donate nos va a hablar de la consulta a la nube. Como sabéis, el doctor Juan Donate es jefe del servicio de oftalmología del Hospital La Luz, del Grupo Quirón Salud. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, José María, Félix, por invitarme. Yo voy a hablar... Sí, mejor. Vale, yo voy a hablar un poquito de lo que pasa desde la mesa hasta la nube. Hablamos de la nube, donde están esos datos que nos han hablado, para que podamos llegar a utilizar y aprovechar lo que llamamos inteligencia artificial. No voy a estar en definiciones, porque bueno, ya os han comentado exactamente lo que es la inteligencia artificial, muchas definiciones, pero básicamente lo que queremos es emular la inteligencia humana. Que lo consigamos o no, que sea útil o no, es otra historia. Yo creo que la historia empieza de la mesa, empieza en la telemedicina. Es decir, queremos sacar la atención fuera de nuestros centros
Y esto no es de ayer, es decir, hay intentos ya registrados desde hace casi ya vamos para siglo y medio, ¿de acuerdo? Y se registra como el primer hito en 1861. Hay una imagen que a mí me llamó mucho la atención buscando fotografías curiosas, y esto es de abril del 1924, ¿vale? No había ni televisión, pero ya se fantaseaba con que el médico pudiera atender a gente enferma a kilómetros y kilómetros de distancia. Fuera de eso, pues un montón de intentos hechos, uso de telemedicina para transmitir vídeos en zonas de guerra, en la NASA, por supuesto, siempre un poco en vanguardia para atender a los astronautas, puesto que son remotos de verdad, y bueno, pues un montón de intentonas. Islandia, como veamos, los países nórdicos, pues fueron pioneros precisamente porque tenían muchas las posibilidades, la cultura y la dificultad de atender a sus pacientes. Entonces, pues tenemos hitos en Islandia, Suecia con registros de radiografía de 45 grados en más de 100 centros asistenciales ya en 1990, y se definió exactamente los métodos de screening. ¿Por qué? Porque necesitamos atender para patologías o para situaciones en las que pues tuviera una serie de requisitos, como veremos en adelante, ¿no? Necesitamos métodos que tuvieran al menos un 80% de sensibilidad y un mínimo de un 95% de especificidad, es decir, no valía cualquier método. En Inglaterra, en UK, empezaron a hacer en 2003, 2008, 2010 varios programas nacionales en los cuales el screening de retinopatía diabética a distancia eran importantes. En el 2008 ya se alcanza el 100% del territorio nacional, y en el 2010, muy rápido, deja de ser la causa de ceguera más frecuente en la población en edad laboral. Es decir, en muy poquito tiempo hemos conseguido mejorar, o se ha conseguido mejorar, un problema de salud real, ¿vale? Hay estudios que demuestran que la aceptación y adherencia a los programas de telemedicina son superiores a las consultas presenciales. Esto ya también es indicativo que sacar de lo convencional puede ser razonablemente positivo. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a hacer estos programas? Pues necesitamos hacerlo en patologías que sean un problema, tenemos que dirigir esfuerzos en patologías que sean un problema, que tengamos un tratamiento capaz de evitar ese problema y que tengamos pruebas sencillas y fiables. Es decir, no me vale de nada tener una prueba súper sofisticada, súper inaccesible, porque me cargo todo el invento. Es decir, necesito invertir mucho más de lo que resuelvo. Bueno, si hablamos de catarata, retinopatía diabética o glaucoma, degeneración macular asociada a la edad, los gráficos en el grupo del Foro Europeo contra la Ceguera vemos que evitamos con pruebas sencillas o con pruebas de screening un montón de años de ceguera. Es decir, estamos mejorando la salud y mejorando la productividad de nuestro entorno, con pruebas muy sencillas y totalmente accesibles. Retinografías de 45 grados estándar que están a la disposición en casi todos los entornos, y tenemos tratamientos como por ejemplo la retinopatía diabética, no voy a decir que fáciles, pero sí eficaces. El control de la glucemia, las fotocoagulaciones, el manejo de la retinopatía diabética, antiangiogénicos o cirugías si están bien ejecutadas. Y lógicamente necesitamos resolver problemas. Depresión existencial, como nos ha comentado el doctor Armada, depresión también, pero depresión pública y problemas económicos sociales, y lo que se nos ocurre ahora mismo, que es lo que estamos viendo, hacerlo bien, deslocalizar la atención y probablemente despersonalización o automatización de los procesos. Hay que sacar el mogollón de pacientes de los hospitales y tenemos que tener productos o tenemos que tener programas o soluciones que nos permitan de alguna manera tener resúmenes. Estos son algunos de los que tenemos en nuestra mano, que nos permitan identificar problemas y nos permitan hacer una proyección en el tiempo de lo que va a pasar con algunos problemas, como por ejemplo la retinopatía, la degeneración asociada a la edad atrófica, que sin esa proyección pues puede ser un problema importante a la hora de decidir qué tratamiento, o si es candidato a un tratamiento adecuado. ¿Y cómo llegamos a ello? No lo han explicado. Hay que darle datos. Al final es una tiranía, ¿no? Decimos cómo identificar cada cosa, le examinamos, le hacemos un examen millones y millones de veces y estamos explotando una máquina a hacer una monotarea para que aprenda y que siga aprendiendo. Necesitamos datos, pero no vale cualquier tipo de datos. Digamos, ponemos ese nombre tan espectacular que son los metadatos, tienen que ir acompañando esas imágenes y tienen que ir etiquetados. Es decir, una fotografía no vale para nada. Es decir, tenemos un montón de programas interconectados, discos duros llenos de imágenes, pero realmente tenemos todos en nuestras consultas
vertederos de datos. Fotografías y fotografías que las hemos adquirido durante muchos años de hacer telemedicina, pero que si no las ordenamos, pues prácticamente no valen de nada. Esto es importante de aquí en adelante y, si es posible, para atrás, porque si no, no vale. Entonces tenemos que tener esos datos y para llegar a la inteligencia artificial y todo lo que hemos estado oyendo, pues necesitamos que estén ordenados, ¿vale? Y lógicamente pues pasaremos por todos los conceptos de Machine Learning, de Deep Learning, vamos a decirle cómo reconocer determinados patrones, le vamos a examinar, ensayar para que lo reconozca de todas las maneras posibles y lógicamente luego los tenemos que llevar a la mesa a ejecutarlos. Hay que obtener datos, hay que etiquetarlos, tenerlos ordenados, hay que desarrollar técnicamente estos algoritmos como nos han estado explicando, hay que hacer validaciones internas, hay que examinarles dentro de la base de datos que trabajamos, validaciones externas, es decir, con bases con las que nunca he trabajado, y hay que certificarlo. No vale cualquier programa. Le damos programas que cumplan unos requisitos para que de verdad confiemos en ellos. Para eso están ensayos clínicos, con los que, bueno, en nuestro caso hemos trabajado en retinopatía diabética, para que tengamos un marcado que nos permita, en este caso, pues tener números, o a partir de esos números que consideramos como mínimos, decir que somos al menos, ese programa es al menos tan bueno como un ojo experto, ¿de acuerdo? Tienen que tener su marcado CE o tienen que aspirar a ello para que podamos sacar de las consultas esos datos o podamos a esos pacientes para que nos den datos, que haya programas que trabajen por nosotros, aunque nosotros somos los que tenemos que, de alguna manera, enseñar y somos nosotros los responsables de que funcionen como queremos. Sin entrar a mucho detalle, pues tenemos un montón de programas, en este caso, de experiencias en cuanto a maculopatías, de cómo mejora el rendimiento de los circuitos y en muchos casos pueden estar mejorados por la intervención humana, es decir, se han introducido conceptos de las etiquetas lábiles o las soft labels, es decir, que ya no vale solamente que decir si es blanco o negro, sino hay escalas, ¿no?, en cuanto a la calificación de las etiquetas, más o menos oscuro, más o menos blanco, más o menos negro, y eso pues mejora los rendimientos de los algoritmos. Así pues tenemos programas que nos identifican la patología y lógicamente pues con ellos tenemos que jugar para mejorar nuestro resultado y optimizar, pues como decía Félix, nuestras listas de espera, los resultados, satisfacción de pacientes, etcétera. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Te vienes aquí con nosotros? Pues vuelve el doctor Armadá al atril a hablarnos de un tema tan tremendamente práctico, me parece súper interesante, en cómo configurar el ChatGPT para el uso clínico en oftalmología. Bueno, vamos a entrar lo primero en... Bueno, lógicamente el ChatGPT es el de pago, como hablaba antes, no nos sirve, no nos sirve el otro. Para configurarlo hace falta un ordenador, pero luego en el móvil podéis tener lo mismo y ahí en la consulta, por ejemplo, con el móvil, pues es muy fácil porque le puedes hacer la foto a la pantalla de retinografía y se la subes o le metes los datos. Bueno, yo uso Mac y tengo un sistema un poco diferente, pero nos vale igual. Bueno, pues ya estamos en el ChatGPT, que este es el mío. Aquí, bueno, veis mis siglas. Entonces, aquí vemos lo que es el ChatGPT general. Va cambiando constantemente. Ahí arriba veis las distintas posibilidades que tenemos. El 4.0 es el que ahora mismo está funcionando, pero bueno, luego tenéis otros más rápidos, si no es tan específico lo que queréis preguntar. Lo podéis poner en automático para que decida cuál de los programas o algoritmos utiliza. Yo ya tengo configurado pues uno para oftalmología general, otro para medicina, otro para córnea, otro para retina. Mañana voy a dar una conferencia sobre Santiago Ramón y Cajal. Bueno, pues lo que he hecho es, me he hecho uno con Santiago Ramón y Cajal, le he subido, si vamos a editar, yo me voy moviendo, si alguno tenéis dudas, preguntáis. Le he subido, pues este es el campo de Santiago Ramón y Cajal, y he subido todos estos libros, que son libros de él, libros de tesis. Entonces, pues le he ido preguntando y podemos ver, vamos a salir de aquí, podemos ver en Santiago Ramón y Cajal, descubrimientos de Cajal, de retina, pues vemos
toda la conversación que he tenido con él para ir haciendo la presentación. Desde voy a hacer una presentación de unos 30 minutos en un congreso de humanidades, es la conferencia magistral, y si puedes ayudarme en base a todos los libros que te he subido a realizar esta presentación. Entonces, bueno, pues me pone ahí 3-5 minutos, introducción, el interés de Cajal por la retina, me va poniendo un poco, digo, si me lo puedes poner para diapositivas, diapositiva 1, 3, ¿cuál? Y luego ya nos vamos y le pregunto, bueno, vamos a desarrollar la diapositiva número 2. Entonces ya me pone el nacimiento, etcétera, etcétera, ya el texto que yo tengo que poner en la diapositiva. Y si hay algo que me falta, pues aquí, por ejemplo, la 3, ¿no? Pues le preguntamos, por ejemplo, cuando llegamos a la parte de las capas de la retina y luego lo que es la teoría neuronal o lo que es las espinas dendríticas, pues le pregunto, ¿y qué es una espina dendrítica y para qué sirve? Entonces me lo define más y yo puedo hacer una diapositiva un poco más detallada sobre esto. Y le puedo preguntar, bueno, ¿y en qué libros de todos los que te he subido hay imágenes de esto? ¿De dónde puede? Entonces va y te pone, pues de tal libro, tal página, de tal. O sea, es imposible que tú te puedas leer 20 libros en 2 minutos. Y sin embargo el sistema te lo hace. Y bueno, pues de esta manera podemos hacer presentaciones de temas que sobre todo son ajenos a nosotros o más lejanos, ¿no? Porque si vamos a hablar de algo que conocemos muy bien, pues es muy fácil hacerlo, porque tú tienes tus vídeos, tienes tu recurso, pero si no... entonces, bueno, pues vamos a crear, mira, aquí en donde pone a la izquierda, pone explorar GPT. Entonces, aquí tenemos otra serie de apps, pues para escribir, para hacer análisis de datos, para generar imágenes, para montar vídeos, y ya es meterse una en una e ir explorándola, ¿no? Yo quiero crear ahora una sobre uveitis, ¿no? Y le pongo aquí crear. Me voy arriba a la derecha, crear. Y entonces nombre, pues vamos a poner uveitis, ¿no? Uveitis. Descripción. Y hay que ser muy fino, es decir, no es lo mismo que le diga soy un ciudadano, que le diga soy oftalmólogo especialista y me dedico a la uveitis, porque va a ser mucho más fino. O sea, al final es un diálogo y él te va a dar una y luego tú a lo mejor le tienes que preguntar más y tienes que ir tirando de la cuerda. Entonces, pues le vamos a poner eso, soy especialista, soy médico primero, no nos olvidemos, aunque los oftalmólogos a veces agachamos la cabeza en los aviones y esas cosas. En oftalmología y me dedico profesionalmente a la retina y la uveitis. Entonces aquí pues le ponemos instrucciones, ¿no? Necesito un apoyo para diagnóstico y tratamiento de pacientes que acuden a diario a mi consulta con posibles diagnósticos de uveitis. Por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya cada uno. Bien. Cargar archivos. Le damos aquí y vamos a subir libros. Y entonces me lleva al ordenador, esto es de la presentación de Ramón y Cajal, que le subía cosas, y me voy a ir a libros, y en libros de oftalmología, y aquí tengo, bueno, esto como soy un poco pirata, hay una página en Telegram donde tenéis todo lo que queráis de oftalmología. Pues aquí mirad lo que tenemos de oftalmología, toda la cantidad de libros que hay. Pues vamos a los de uveitis y vamos a buscar alguno que sea de uveitis. Lo podemos hacer con el buscador, pero bueno, para ir un poco más rápido, pues aquí tenemos uveitis y inflamación ocular, de la Academia Americana, del 23-24, muy reciente. Pues lo vamos a cargar. Ya lo tenemos cargado. Y así podemos ir cargando hasta 20 libros. Una vez que tengamos cargado los libros que queremos, que hemos buscado, que un atlas, si queremos subir imágenes, lo que sea, bueno, pues ya lo tenemos configurado.
Está pensando aquí, arriba a la derecha donde pone crear, estaba pensando la máquina, porque estaba subiendo la... Bueno, pues lo vamos a crear. Y aquí te pide si lo quieres guardar, si quieres ser tú solo, si quieres... que luego te puede crear un enlace que tú puedes mandar a otra persona y esa persona se mete en el enlace y puede consultar en lo que tú has creado en un momento dado que te interese, ¿no? Bueno, pues le vamos a decir que nos lo guarde, pero luego a lo mejor nos interesa. A ver si no tarda demasiado. Y una vez que esto está hecho, pues ya voy a tener un icono más, que es el de uveitis. Entonces, cuando me vengan, meteré más libros, ya lo haré luego en casa. Cuando me venga un paciente, por ejemplo, ayer me llegó de Canarias una niña con 4 años y una uveitis crónica, pues las imágenes, lo que... Mira, este es la configuración guardada, el link. Ahora ya lo tenemos aquí, ¿eh? Si me vengo aquí, pues vemos Santiago Ramón y Cajal y el nuevo que he creado, uveitis. De tal manera que tú puedes ser muy específico y acotar mucho el terreno al que le vas a preguntar para luego en la consulta pues poder tener una herramienta. Cuanto más fino seas metiéndole libros o metiéndole aldas o mejor respuesta vas a tener. Si tienes un buen aldas metido y le haces una foto y la subes, te lo va a buscar en el aldas. Si no lo haces, no te lo va a hacer. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. ¿Cómo llega a la primera pantalla para empezar a crear hecha? Pues mira, me voy a Safari, es que lo había abierto antes, me voy a Safari, que es el Google, a Google, y aquí le pongo ChatGPT, ChatGPT, me voy a ChatGPT y tengo esta pantalla. En el móvil lo tienes en una app. En la app, a mí ya me va a salir uveitis en mi móvil. Sí, pero en la app de aquí no lo puedes crear. Pero en el app del móvil no lo puedes crear, lo tienes que hacer en el ordenador. Entonces tú te metes aquí, ChatGPT OpenAI, y aquí dice Start Now. Si no tienes cuenta, pues tienes que crear la cuenta. Pero una vez que has creado la cuenta, pues a mí ya como lo tengo guardado las claves y todo... ¿Cómo inicias para empezar con lo de la uveitis? Para crear, dices. Sí. Pues aquí donde pone explorar GPT a la izquierda, le das a explorar. Aquí te salen las apps estas que decía antes y arriba a la derecha pone crear. Que aquí no sale en el móvil. No, en el móvil no se puede. Hay que hacerlo en la web directamente. No, esto es de pago. En la gratuita no puedes meter, no te puedes hacer estas cosas. Eso, mira, te quitas Netflix y te pones esto, que es mucho más útil. Una vez que lo tienes, puedes subir imágenes. Claro, o sea, yo ahora, por ejemplo, aquí vamos a poner, por ejemplo, córnea. Yo en córnea lo uso porque yo no me dedico a la córnea. Entonces vamos a hacer una cosa. En córnea, me voy a ir a córnea, editar GPT. El otro día conseguí el manual del Pentacam. Si hay alguno aquí que se dedica a la córnea, pues es como... ¿Habría alguna posibilidad de acotar un poquito? No, ya hemos acabado. Es que como me han preguntado, me he ido arriba, ¿no? Bueno, pues nada, cargas otro libro y entonces en córnea pues le puedes... O sea, una vez que lo tienes, aquí tienes la entrada, aquí abajo. Mira, donde ves aquí que está abajo hay un... Pues le das ahí y te permite cargar desde el ordenador. Puedes cargar fotos, libros, lo que quieras. Le puedes meter un libro y decir que te lo resuma, por ejemplo. O sea, aquí, y en el móvil igual, en el móvil puedes hacerle una foto, pues vas por la calle, ves un edificio, le haces una foto y se la subes. Le dices, por favor, ¿me cuentas la historia de este edificio? Dale un detalle, porque no tiene GPS, no tiene localizador. Entonces, si estoy en Madrid y tal, entonces te dice, pues ese edificio es tal cual, te lo cuenta todo. Se construyó, lo hizo fulano, mengano, todo. Entonces, puedes subir fotos de la consulta, puedes subir analíticas, puedes subir PDFs con lo que quieras, todos los datos del paciente. El otro día me vino un paciente con un hemovitrio, acabo con esto, con un hemovitrio en un ojo, un paciente de Guinea, de color, un hemovitrio en un ojo y una imagen, y lo único que tenía era una diabetes. Bueno, pues era una hemorragia diabética. Me meto a operarlo, no era una diabetes. Entonces ya me voy y yo con mis sospechas, ¿no? Le digo, paciente guineano de tal edad, hemorragia, isquemia periférica, tal. Me dice, puede ser una anemia falciforme. Me voy al internista, le mando al paciente y le digo, puede ser una anemia falciforme. Me dice, pues mira, no lo creo porque tiene bien el riñón, bien el hígado, no sé qué, no tiene nada, pero le voy a hacer la prueba específica para la anemia falciforme. Efectivamente era una anemia falciforme. O sea,
Es una herramienta que te puede ayudar en casos... Y me callo. Y finalmente, para acabar este turno, ella nos va a hablar de inteligencia artificial y del sistema Doria, la experiencia que tiene y los primeros resultados en Andalucía. Como sabéis, es la jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Realmente lo que tengo que transmitir, la mayor parte de la información ya seguro la habéis escuchado de la voz de Félix, que lleva trabajando mucho más tiempo que yo con esta tecnología y que seguro que ha aportado pues todos los datos más importantes y relevantes basados en su gran experiencia. Vamos a aquí. Como os decía, bueno, en primer lugar, también pido disculpas si repito algún concepto de lo que Félix haya expuesto esta tarde anteriormente. Muy brevemente, la justificación es lo primero que tienes que plantearte, que por qué tenemos interés en probar equipos como este, en introducirlos en nuestro día a día, cómo nosotros argumentamos esa necesidad, ¿no? Pues bien, la base de todo, en lo que se resume absolutamente todo, es la difícil accesibilidad que tienen hoy en día los pacientes de PAP, los pacientes que vienen desde atención primaria, a nuestros servicios. Hablando, por supuesto, de un entorno público, de hospitales pues, que tienen estas dificultades, que son todos, o casi todos. Aquí hay muchas variables que afectan, pero las más importantes, el envejecimiento poblacional, la alta demanda asistencial que conlleva, la alta derivación por parte de compañeros de atención primaria y de otras especialidades, y todo esto choca con los recursos materiales limitados que tenemos, así como los recursos humanos y los presupuestos que pues no siempre son alentadores. Dificultades que nos podemos encontrar a día de hoy para emprender este proyecto. Pues, en primer lugar, un acuerdo económico que sea justo para el trabajo que se va a realizar y que el hospital pueda asumirlo. Hay que tener un espacio adecuado, hay que establecer un circuito de pacientes correcto, hablamos de grandes volúmenes de pacientes, con lo cual tiene que estar muy controlado, y la gestión administrativa tiene que ser exquisita, porque si no solamente provocaremos un aumento del volumen de problemas para poder gestionar, para poder distribuir todos esos pacientes que hemos estudiado y que tienen después que darse una solución, no solamente hacer la prueba. Nuestros números, en pocas palabras. Durante 10 días hemos citado a 168 pacientes, de los cuales ha habido por encima de 10, han sido como 15, 16 pacientes que no han venido a consulta, el resto sí. Ha habido 9 pacientes a los que no hemos podido hacer la exploración, porque hay que decir que no todos los pacientes son aptos para estas exploraciones, requieren su tiempo, requiere su posición, eso todo se irá mejorando a lo largo que se tenga más experiencia, pero algún paciente se te escapa, no puedes hacerlo. La mayoría sí, y la mayoría han sido pacientes que hemos valorado sin ninguna dificultad. Hay que destacar que el 46% de los pacientes le hemos dado el alta directamente tras examinar el report que nos proporciona el equipo. Y estos estudios han sido distribuidos por diferentes compañeros, entre diferentes compañeros del servicio, para intentar evitar sesgos también de que una sola persona pudiera trabajar de una manera determinada y no todos pues, coincidieran. El resto de los pacientes, casi otro 45%, ha sido distribuido en diferentes opciones de consultas. La consulta más común ha sido la catarata, o el hallazgo más común, con casi un 15% de los pacientes. Un 20%, casi un 20% han sido remitidos al oftalmólogo de zona por diferentes, porque hay que completar el estudio, por diferentes procesos que tienen que ampliar el estudio allí. Y luego el resto de las patologías se han ido encontrando en pequeñas cantidades. Retina, procesos de retina, el segundo más encontrado, y luego oculoplastia, algo de córnea, pacientes con cirugía menor, etc. En definitiva, como conclusión, después de ver estos datos así de forma grosera como lo estoy enseñando, sin entrar en mucho detalle para no extendernos, yo me quedo con esto. El 80% de los pacientes que hemos atendido no han tenido que ir al oftalmólogo de zona, que es donde tenemos el problema. Ahí es donde tenemos el mayor problema. Del resto, un 40% los hemos tenido que ir derivando a cada consulta de especialidad.
pero ahí no tenemos tanta demora. Entonces, para mí es el dato, ese. Y como consideraciones futuras, pues proporcionar toda la información por adelantado que se pueda a los pacientes que se van a someter a la prueba, porque eso va a facilitar ejecutar la prueba. Siempre dar un consentimiento informado, porque al final estamos incorporando una nueva forma de trabajar. Mejorar la toma de agudeza visual, sin corrección, con estenopeico, hacerla automatizada, incluso estamos trabajando en ello. Mejorar la anamnesis, toda la información que nos proporcione el informe hará que seamos más eficientes a la hora de evaluarlo. Todos los informes, por tanto, deben estar completos y si no lo están, debe justificarse. Hay que tener muy bien definidas, como decía, las tareas administrativas que van a conllevar este flujo de pacientes. Hay que tirar de un pool de facultativos con la tarea adjudicada y que no sea un solo oftalmólogo el que lo haga para evitar sesgos, y pasar encuestas de satisfacción a todas las partes implicadas. Bueno, algún minuto me he pasado, pero creo que no mucho, ¿no? Gracias. Bueno, pues yo ahora quería solicitar, por favor, que el doctor Arias y el doctor Ríos que subieran aquí también y se sumaran a nuestro mini debate. Lo quiero empezar, como no, con el director de esta reunión, con el doctor Armadá, y preguntarle, has hablado bastante eres el pionero realmente del sistema Doria en España y has hablado del tema, pero ¿algún aspecto más en la práctica diaria que crees que merece la pena que destacar y que no has destacado hasta el momento, del impacto que ha hecho en los pacientes, etcétera, etcétera? Bueno, yo destacaría algo que no he comentado antes, y son los problemas. Son los problemas, sobre todo los problemas a nivel oftalmológico, los compañeros, ¿no? Porque hay gente que lo entiende muy bien, pero hay gente, sobre todo los oftalmólogos más mayores, que no entienden que puedas hacer un diagnóstico de un paciente sin verlo físicamente, es decir, sin ver al paciente, sin verlo en la lámpara, sin verlo con un casco, es decir, como lo hemos hecho toda la vida, ¿eh? Y este es uno de los escollos, entre comillas, que hay que un poco solventar, porque bueno, hemos tenido casos en los cuales el paciente se le exploró, se le hizo el informe, pero no estaba o no subió a la nube, bueno, ya sabes que estas cosas no siempre pasan, y entonces protestó, y uno de los oftalmólogos más críticos lo ve, lo explora, le hace el informe y lo sube. Y bueno, pues teníamos los dos y podíamos comparar, uno visto en la consulta y el otro visto con este sistema. ¿Y qué nos dimos cuenta? Pues que el oftalmólogo que lo vio como lo explora normalmente, pues no le hizo CT de polo anterior, porque no maneja la CT de polo anterior, le hizo lo que él hacía habitualmente. El informe que estaba hecho con el Miyake era infinitamente más completo que el que había hecho el otro oftalmólogo. Es decir, no solamente no es que fuera inferior, sino es que era superior, porque en 8 o 10 minutos te hace una serie de pruebas que tú normalmente no le haces a un paciente que te entra por la consulta la primera vez y que te está diciendo cualquier cosa, ¿no? O sea que eso es una cosa que alguna vez me lo han preguntado en algún foro. Dice, ¿y quién firma? ¿Quién se responsabiliza de firmar esto si no hemos visto al paciente físicamente? Bueno, pues es como todo. Vamos a entrar en una dinámica de la medicina en que muy probablemente, no sé si habéis visto el robot que tiene Tesla y que va a sacar el año que viene. Pues el robot de Tesla mueve la mano como tú, sube escalones como tú, le van a meter la inteligencia artificial de ChatGPT y vas a poder hablar con él como uno más. Le van a meter el programa de medicina y lo vas a tener en una mesa con una corbata y te va a preguntar ¿y qué le pasa? ¿Qué le duele tal? Y te va a hacer, en función de tu clínica, pues una serie de peticiones que probablemente es mejor que la del médico que estaba ahí antes. Esto lo vamos a vivir en los próximos años, sí, seguro. Y entonces habrá que quitar de la cabeza eso de que no me ha visto un médico. ¿Y dónde está el médico? Bueno, pues el médico te va a analizar todo lo que tienes, porque además nuestra profesión es tremendamente tecnológica y la información la sacamos con la tecnología. Y cada vez se acabará lo del mirar a los ojos, ¿no?, al paciente, porque ya no... Bueno, cuando tenga algo le vas a mirar el ojo y le vas a meter mano seguro. Bueno, Margarita, tú tienes una amplia experiencia también ya con el sistema Doria, entonces quizá me gustaría que dentro de este recorte que estoy haciendo en las preguntas generales, ¿qué factores consideras clave para garantizar el éxito del sistema? Yo creo clave pues que esté perfectamente organizada la llegada del equipo. Como he dicho, prácticamente lo he contestado en mi exposición, sí, ¿no?
realmente el tener muy bien organizado el espacio, las personas involucradas en que citen a los pacientes, se informe a los pacientes de cómo recoger el resultado, que debe ser siempre de forma telemática, porque si no estaríamos aumentando la carga de trabajo, y justo se trata de lo contrario. El tener previsto cómo canalizar los casos que salen de esas exploraciones y tratar de optimizar el equipo al máximo, ponerlo a máximo rendimiento, intentando equilibrar todo lo que viene después, porque si no, como te digo, nos meteríamos en un segundo problema. Bien, gracias. Alfonso, sabemos que estás interesado en implementar Estimadoria. ¿Qué factores te están motivando la decisión de que desees y qué beneficios esperas obtener de la integración? Bueno, primero, esta mañana me han confirmado que ya está. O sea, que no estamos interesados, ya estamos involucrados. Ya estamos involucrados. Entonces, vamos a ver. Yo creo que el equipo yo lo estuve viendo con el doctor Armada en La Paz, cuando lo estuvimos funcionando, incluso metimos la cabeza y nos hicimos las pruebas y todo esto. Claro, cada hospital tiene una estructura, todos trabajamos en el sector público, pero cada hospital tiene una estructura un poco diferente. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos 94 o 96 médicos de atención primaria que nos mandan directamente al hospital a unas consultas de oftalmología de atención primaria, los pacientes que van viendo, y al final, como los médicos de familia están sobresaturados, lo que hacen es tirar balones fuera. Entonces, con urología todavía entran un poco, con endocrino entran un poco, con oftalmología al hospital, porque no tienen ni siquiera ningún medio para poder hacer una mínima discriminación. Eso al final se traduce en que nosotros vemos una cantidad ingente de pacientes sanos, que no tiene que estar, y estamos ocupando un oftalmólogo en ver un paciente que tiene un fondo de ojo totalmente normal, pero que el médico considera que una vez al año se tiene que ver un fondo de ojo. Entonces, a nosotros la ventaja que tenemos es, primero, reducimos la frecuentación en el hospital, porque el paciente va a ir a un espacio que es diferente a hacerse la prueba. Segundo, el oftalmólogo, que cada vez es más escaso, lo tenemos ocupado en algo que es rentable. No hay cosa más cara que tener un oftalmólogo viendo un paciente sano. Entonces, al final, los recursos que tenemos humanos los estamos mejorando. Al mismo tiempo, considero que subimos la complejidad del hospital. Si al final hacemos más vitrectomías, más trasplantes de córnea, más cirugía de catarata, estamos mejorando y esas son las ventajas que yo le veo. Pero luego además hay otra cosa que yo creo que es muy importante, y luego me parece que lo ha comentado Félix ahora cuando dices el estudio que ha hecho el oftalmólogo y el estudio que ha hecho el Doria. A ver, al final esto se traduce que yo me mandan al hospital, llevo esperando 6 meses o 7 meses para que me vean en el hospital, voy al hospital para que me vean el fondo de ojo, y cuando estoy delante del oftalmólogo le digo, es que yo además de cerca, y me dice, no, de cerca no, porque usted ha venido para fondo de ojo, con lo cual al final tienes un paciente insatisfecho. Y de esta manera tienes un paciente al que se le ha hecho un estudio, creo que es súper completo, de hecho, como dice Félix, creo que alguna prueba podríamos incluso evitarla, en un tiempo que no lo conseguimos tener con ningún oftalmólogo, pero que sobre todo creo que el grado de satisfacción del paciente cuando le llega el informe me han hecho un chequeo oftalmológico completo. Yo soy diabético y tengo que verme el fondo de ojo, o yo tengo un defecto de refracción, pero incluso el del defecto de refracción, que no va a ir al hospital y que lo vamos a derivar directamente a la óptica, se lleva un informe igual que el que lo hemos mandado a mácula porque tiene una degeneración macular. Yo creo que esas son, desde mi punto de vista, las aportaciones que puede tener. Tremendamente importantes, claro. Juan José, dentro del trabajo, y esto, sabemos que esto ha sido pieza clave en la implementación de la inteligencia artificial en La Paz. Entonces, ¿qué lecciones has aprendido en este tiempo que se puedan aplicar a otros hospitales? Bueno, en la época que yo estuve de director, que hasta hace pocos meses, la verdad es que no depende solo de una persona. Lo primero que tener en cuenta es que necesitas convencer a todo un equipo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero fue ver que estaban llegando muchas iniciativas. Las iniciativas van a llegar a los clínicos, son los clínicos los que ven
problemas, los que les llegan de la industria soluciones, y muchas veces lo que hay que hacer es seleccionar cuáles son las más interesantes, las más estratégicas para el hospital. Para eso había que crear una infraestructura. Nosotros creamos un comité, una estrategia digital que se llama la PA 5.0. En nuestras cosas lo que permitía era ver qué se estaba, explorar qué tendencias estaban llevando, qué necesidades había en el hospital, porque hay dos problemas. Una es que muchas veces son redundantes y en los hospitales resulta que el cardiólogo está haciendo una cosa muy parecida a lo que está haciendo el radiólogo. Entonces, ver qué se está haciendo, qué quieren los clínicos, qué necesidades hay. Y luego hay un segundo problema, que lo comentamos antes, que es la implementación con los sistemas de información del hospital, ¿no? Entonces, toda la implantación de la inteligencia artificial va a requerir de nuestros informáticos. La dotación de los informáticos en los hospitales públicos es muy escasa, no hay muchos contratos, con lo cual necesitas dotar de informáticos a los hospitales, ¿no? Entonces, ese recurso que es tan preciado, necesitas implicarlo en estrategias que sean importantes, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo más estratégico, ¿no? El doctor Armada, cuando comentó en este proyecto, se vio que era importante, que era relevante, y bueno, pues se pusieron recursos para ello. Y luego hay una cosa que es importante también. Luego nosotros le pedimos al gerente una estructura jerárquica, se creó una subgerencia de transformación digital para que se viera que el hospital estaba implicado en eso. Y luego yo creo que una cosa que es muy importante, y lo estaban comentando ahora en la mesa, es que hay que tener en cuenta, convencer a los profesionales, convencernos nosotros mismos, que la inteligencia artificial tiene que cambiar los procesos, la forma de trabajar. Si queremos trabajar igual que estamos trabajando ahora con inteligencia artificial, pues va a pasar lo que pasa, que la gente dice, ¿para qué quiero yo esto si yo voy a seguir haciendo lo mismo que hacía antes, ¿no? Y entonces ese cambio no es fácil muchas veces. Todo el mundo, hay un report en JAMA a los médicos americanos, les preguntan cómo ven la inteligencia artificial. La mayoría la ve bien, hay algunos como lo ven como una amenaza. Luego, cuando se les pregunta a los médicos americanos si la usan, casi nadie la usa. Y si la usan en su asistencia clínica, casi nadie la usa, ¿no? Es un poco lo que comentaba con el doctor Armada. Si yo he ido a charlas y pregunto a la gente, bueno, ¿qué tal? ¿Conocemos ChatGPT? Sí. ¿Lo usamos? Bueno, un poco. ¿Lo pagamos? Entonces ya casi nadie lo... Es decir, que al final está ahí, pero... Y el tema importante es que si los hospitales públicos no entramos en esto, va a haber empresas que no son ni siquiera empresas de salud, como puede ser Google o como sea, que lo van a implementar. O sea, dentro de poco habrá una empresa que saque una máquina como esta para que el paciente en su casa, y yo creo que somos los profesionales sanitarios, los médicos, los que debemos guiar este camino. Muy bien, es una estupenda voluntad. Muy bien. José Manuel, ¿qué consideras que es el mayor reto en el tratamiento de datos en el ámbito de la salud? ¿Y por qué destacas sobre los demás? Dime uno pero que sea gordo, grande. Uno que sea gordo. El mayor. Pues sí, para mí el mayor es la extrapolación. Es decir, la cantidad de casos de uso que hay que generar es muy grande y según el tipo de caso de uso del que estemos hablando, cuesta mucho de generar. Estos algoritmos son muy costosos de realizar, tienen inversiones fuertes en personal, en computación, etcétera, y dada la necesidad que existe en salud pública y en salud privada, tenemos que encontrar o adaptar los paradigmas que se están utilizando en modelos de lenguaje y adaptarlos al mundo de la salud, porque si no, aunque solventemos los otros retos de los que decíamos antes, de explicabilidad, de legales, éticos y tal, si al final no podemos hacer que esto cubra un porcentaje importante de las necesidades sanitarias, pues tampoco va a ser un elemento diferencial. Si cubre temas muy puntuales, pues tampoco, ese para mí es el principal. Muy bien. Pues para finalizar este turno, Juan, has hablado en tu charla sobre la importancia de la digitalización en salud. ¿Cuáles crees que son los principales beneficios y desafíos de trasladar la consulta médica a la nube en términos de inteligencia artificial? Bueno, yo creo que lo hemos visto en todas y una. Sí, todos. Es decir, al final disponemos de muchísima información y lo que tenemos que hacer es ordenarla. Pero lo más importante es tenerla a disposición y como nos ha hecho hace un ratito Félix en una exhibición, la tenemos que tener en la mano toda la información y compartirla. Porque el éxito de que avancemos no es tanto el que fulanito se lo sepa todo, sino que sea capaz de compartirlo, que en un momento determinado podamos tenerla con un clic. Y eso solamente se hace si todo eso lo transformamos en datos manejables. Gracias, Juan. Bueno, pues yo creo que realmente
nos quedan, por decir algo, un par de preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, cerramos ya para llegar incluso en punto. Es una pena haber recortado, pero el tiempo es el tiempo y son las 9:15 casi, o sea que de la noche. Entonces, un par de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta alguno? Por favor, venga, adelante. Yo quería preguntar a Félix, en cuanto a la aceptación por parte del paciente, ¿habéis encontrado algún tipo de rechazo o que el paciente diga, yo quiero que me vea el médico, a mí esto de la máquina no me gusta? ¿Eso en algún momento lo habéis encontrado con algún paciente? Sí. La inmensa mayoría les gusta el sistema y se van encantados. Pero sí que hay alguno que te dice, bueno, pero yo quiero que me vea un médico, a mí esto me parece fenomenal, pero quiero que me vea un médico. Entonces, bueno, pues se le explica, mire, esto es una primera exploración y si usted vemos que tiene algo, le va a ver un médico y le va a tratar y le va a seguir viendo un médico. Pero si vemos que no tiene nada o que lo único que tiene es que cambiase las gafas, pues le vamos a dirigir hacia el problema, ¿no? Pero sí, hay alguno, como todo en medicina, siempre tienes todo. Hay todo tipo de personalidades, ¿no? Desde el que está muy contento al que se va a enfadar, hagas lo que hagas. Alfonso, por favor. Está por ahí. No, al hilo de esto, quería, bueno, a mí lo que me transmitieron es que la mayoría de los pacientes estaban contentos, pero al hilo de esto, yo estuve escuchando una conferencia de inteligencia artificial en general que dio Carmen Artigas, que creo que es una de las mayores expertas cierto. que hay en inteligencia artificial, y comentó una cosa, me parece que era en la clínica Mayo, en Rochester. Hicieron una encuesta, llevan utilizando inteligencia artificial de este tipo y de otro tipo en general desde hace años. Y le preguntaban a los pacientes qué preferían, que les diagnosticara la máquina de inteligencia artificial o el médico. Y el 80 y tantos %, ya no me acuerdo si era 83 o 86, dijo que la máquina. Y la siguiente pregunta era, y una vez diagnosticado, ¿quién quiere que le trate? El médico, el 93%. Entonces yo creo que los pacientes distinguen entre cuando tengo algo, yo quiero ver la cara al médico, pero para saber, no sé, si tengo un campo visual normal o no normal, no me importa hacerme una perimetría computarizada. Pero si tengo glaucoma, quiero que se llame Pepe Belda y que me trate del glaucoma. Y luego tú tienes citados X pacientes, pero te vienen muchos más porque en el hospital se corre la voz y todo el mundo quiere hacerse la exploración, absolutamente todo el mundo. O sea que atractivo es a priori, pero algún paciente obviamente puede tener sus dificultades. ¿Una pregunta más? Por favor. Hola, buenas. Yo soy informático del Hospital de Alicante. Estamos empezando allí con esto. Y ahora estamos en los principios, quizá esos que ya habéis contado, que son tan difíciles. Ahora mismo tenemos el resultado del análisis que hace el aparato. Y luego ahora tenemos que integrarlo con nuestra historia. ¿Vosotros cómo habéis hecho eso? A lo mejor vosotros que lo tenéis más reciente, en Virgen de Rocío. En Rocío no se ha integrado de momento con la historia. Hemos hecho informes en cada paciente que hemos subido porque como era una prueba de 168 pacientes. No sea, la informática decidió no hacer todo el proceso. Ahora ya, como estamos en conversaciones para que poder darle continuidad, ¿Y cómo le decís? No sé, nosotros hemos solicitado a la consejería que esa integración pueda ocurrir, pero nos dicen que tarda un año y pico, o sea que es muy lento la respuesta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Para tener una copia de seguridad, o sea, para tener, pues en la intranet, dentro de la intranet se ha creado una entrada donde van todas las pruebas, o sea, todo va ahí, vídeos, OCTs, el PDF, o sea, tú te puedes meter por paciente y volver a ver todo en la intranet. Para ver eso hay permisos especiales, o sea, no todo el mundo puede entrar a verlo, y luego además tenemos lo que es la máquina que vuelca toda la información a otro servidor. O sea, que hay como dos sistemas de seguridad, ¿no? Porque claro, el médico que está en su casa con el portátil en remoto, que esto les encanta, porque no van al hospital, no ven al paciente, no ven la cara, o sea, está en su casa y se organiza un día a la semana. Bueno, pues se meten con el portátil y se meten en lo que es la máquina y en el sistema informático. Y ahí pues pueden ver todas las pruebas y todo lo que haga falta que ha hecho. No solo ya el PDF,
sino todas las pruebas que hay. Bueno, pues esto nos lo ha facilitado la informática, ¿no? La historia electrónica pueden entrar con el portátil, la HCIS, pueden entrar a Forum, que es el sistema que tenemos nosotros de ZEISS con toda la imagen antigua. O sea, realmente la informática nos ha facilitado la vida. Ha costado horrores, eso sí, tener 5 portátiles iguales en cada uno de los médicos, pero nos ha costado un montón, pero al final ahora pues es una maravilla, porque es que es súper fácil. Pues si os parece, ¿por qué no se lo acabas de preguntar después? Bueno, es una pregunta también para los dos. Bueno, venga, la última. Solo es sobre lo mismo. Adelante. Una ya se lo sé porque me habéis dicho que se ha subido el informe a la aplicación que hay. Sí. Nosotros ahora todavía no tenemos eso en la Comunidad Valenciana. ¿Y vosotros cómo le vais a informar al paciente o le habéis informado? Nosotros hemos mandado a todos los pacientes un texto diciéndole que su informe ya puede visualizarse a través de la aplicación de Clic Salud en forma de un informe de alta de oftalmología, y luego, como es la primera vez, os digo, y estamos explorando todas las vías, hemos impreso todos los informes nuestros, no los PDF, un informe hecho por nosotros de cada caso con los resultados, y los tenemos a disposición de los pacientes que quieran recogerlo también, si tienen alguna dificultad. Y un detalle importante, es 30 segundos. Adelante. El que tiene que tener el informe es el médico de atención primaria, porque es el que por eso no lo sé, a través de Horus. O sea, pero digo, porque es el que le va a volver el paciente que no vemos en el hospital. Yo no lo veo en el hospital, pero el médico de atención primaria lo va a volver a ver un año después o lo que sea. Claro, es que tú lo subes a Horus, que es como si, o sea, ahí lo ve el médico de atención primaria y le llega al paciente a la aplicación que tiene en su móvil de la carpeta del ciudadano. Entonces, pues es que es maravilloso, porque es que el informe que tú subes te lo va a ver uno, te lo ve el otro, y las citas y todo, o sea. Bueno, pues yo creo que nos queda solamente agradecer a CIN haber tenido la oportunidad de haber realizado esta reunión tan formativa, creo que para todos, y por supuesto que darles un aplauso que se lo han merecido. José María.